mirar en el detalle que corresponde. Habíamos hecho hasta aquí el método de Carnot. De los 6 o 7 métodos que hemos enumerado para la simplificación de funciones, es decir, para diseñar sistemas digitales. Las funciones representan tareas lógicas que debe realizar un circuito, en nuestro caso combinacional, que tiene proposiciones de entrada y me tiene que entregar el desarrollo de una determinada función. Ok, esa es la idea con la que hemos partido. Y hemos visto que en el método numérico, en el método gráfico de Carnot, este método tenía una limitación. La limitación que tenía era el número de variables. Que cuando el número de variables crece, la representación de la función se empieza a hacer complicado, por una parte, y por otra, la observancia de las simetrías respecto de ejes principales y secundarios también es complicado. Por eso que el método de Carnot, un método bastante sencillo para la síntesis, se recomienda a funciones que no superen muchas variables. Más o menos el límite está entre 7, pero exagerando 8 variables. De ahí no conviene tomar ese método, porque vamos a tener tantas confusiones y sobre todo no los vamos a distinguir exactamente a algunos grupos superfluos. Y los grupos superfluos hemos mencionado que nos hacen aparecer en la función sintetizada términos que podían haberse eliminado. Pero términos que aparecen en la función significa mayor número de operadores, mayor número de circuitos integrados, más consumo de energía y mayor superficie de tarjeta impresa. En todos los elementos que el diseño debería abaratar el costo, lo encarece enormemente. Entonces, por eso que ese método es recomendable para un número limitado de variables. En su reemplazo está el método de King-McCluskey. Ahora, nosotros decimos método de King-McCluskey o método numérico. En realidad es un método numérico. Pero, como siempre, en el pasado y hoy en día también sucede de esa manera. Siempre a los métodos o algo que se encuentra, se le pone el nombre de las personas que han trabajado en aquello. Y en este caso es King el que ha trabajado en este método. King es el que propuso el método. Para King es suficiente 2 pasos para sintetizar funciones. McCluskey hizo operativo los 2 pasos que dice King. De ahí proviene el apellido compuesto que utilizamos con el nombre de método de King-McCluskey. Ahora, este es un método numérico. Por lo tanto, supera la dificultad que tiene el método de Carnot, porque un método numérico, por empezar, se puede programar en cualquier sistema informático. Por lo tanto, podemos tener el auxilio de una computadora para resolver la síntesis. Esa es una primera ventaja. La segunda ventaja es que este es para cualquier número de variables. Entonces resuelve el problema de Carnot. Pero el método de King-McCluskey nos impone otra condición. Nos dice la función tiene que ser canónica. Si la función no es canónica, podemos nosotros aplicarle los métodos para canonizar. Conocemos esos métodos, lo hemos desarrollado en el capítulo 1. Pero sabemos que cuando en la canonización también se incrementan las proposiciones, entonces empieza a ser complicada la canonización. Pero si aplicamos sistemáticamente el método, lo vamos a lograr. Pero en lo posible, hay que procurar no aplicar casi nada al enunciado de nuestro problema para decidir el método en la que vamos a sintetizar.
Esto es importante. Esas recomendaciones para que uno no cometa errores. Ahora, si no nos queda más alternativa que aplicarle algún proceso del álgebra de Boole, claro que lo vamos a hacer. ¿No ve? No por eso vamos a decir, no, esta función o esta tarea lógica no es posible sintetizarla, por lo tanto, no lo vamos a diseñar. No, tiene que ser posible. Okay. Entonces, estamos partiendo de ese hecho. Es el método de King-Mark-Class que nos está imponiendo que las funciones tienen que ser canónicas. Canónicas ya sea de la primera forma o de la segunda forma canónica, porque el método, lo mismo que el Carnot, tiene que ser aplicable para cualquiera de las dos estructuras. Solo que la estructura de partida está impuesta. Canónico tiene que ser. Ok. Y si no, pues no nos va a quedar otra alternativa que canonizar. Muy bien. Entonces, el método fue propuesto, como decíamos, por Kim, y esta la propuso en cumplimiento de dos pasos. El primer paso era una búsqueda exhaustiva de entre todos los términos de la función, aquellos términos concentrados, es decir, que tienen un menor número de variables y que serán posibles de incluir en la solución del problema. A estos términos King los denominó implicantes. Ese era el primer paso, encontrar todos los términos reducidos. Ok. Ahora, encontrado estos términos, los reducidos, se realizaba una segunda búsqueda de los implicantes primos esenciales y secundarios. Los implicantes primos esenciales constituyen el núcleo de la función, decía Kim. Y los secundarios son algunos términos de estos secundarios los que participan en la solución del problema. Entonces, esos eran los dos pasos que nos propone Kim para aplicar este método. Los vamos a leer otra vez. El primero, o sea, el primer paso, la primera dice, es la búsqueda exhaustiva y sistemática de todos los términos reducidos que son posibles para su inclusión en la función simplificada. Estos términos se denominan implicantes primos. Entonces, por esta palabrita de implicantes, toma importancia dos funciones de las 16 que hemos planteado para dos proposiciones. Precisamente son en la función implicante. Nosotros tuvimos la F11 y la F13. En un caso A implica B y en el otro B implica A. Entonces, esas funciones son las que respaldan a este proceso de síntesis. El segundo paso es seleccionar de entre los implicantes primos aquellos que dan una expresión con el menor número de términos y cada término con el menor número de variables. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Precisamente esos términos con el menor número de términos y con el menor número de variables, a eso se vienen a denominar implicantes primos esenciales y secundarios, que los vamos a distinguir después. Entonces, en base a estos dos pasos propuestos por Kim, él sostenía que era suficiente para la síntesis del problema. Pero no es totalmente convincente estos dos pasos, sino que se requirió ser aclarados y luego, una vez que estos fueron aclarados, evidentemente solo estos dos pasos hay que hacer. Pero es que entre medio había un proceso, no algebraico, pero un proceso algorítmico que nos permitía encontrar los implicantes, separarlos en implicantes primos esenciales y secundarios, de los implicantes primos secundarios, buscar quiénes van a participar en la solución, porque los esenciales eran el núcleo de la solución.
Eso no está establecido todavía aquí. Claro que está, pero necesitaba una interpretación. Y esa interpretación nos los puso McCluskey. Entonces, de ahí el nombre compuesto, o el apellido compuesto para este nombre de este método, para el nombre de este método. Ok. Entonces, conviene recordar previamente estas nuestras funciones de implicación. Claro, solo los vamos a recordar. ¿No ve? Entonces, el F11 y el F13 eran dos funciones que habían sido propuestos para, cuando participaban dos proposiciones, me daban estas funciones como resultado la implicación. Y la implicación para nosotros teníamos que, primero, representarla y segundo, mostrarla. Efectivamente se cumple la implicación cuando se cumplen otras condiciones que me permiten demostrar la implicación. Entonces, por eso decimos que la implicación es una relación entre dos proposiciones. Se dice que la proposición A implica B, o sea, y lo representábamos de esta manera, A implica B, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué está significando? Esta implicación está significando, si A es verdad, necesariamente lo va a ser B. Pero puede existir, ¿no ve?, en algunos casos en que B puede ser verdadero, en los que A no lo sea. Ahí nosotros hemos mostrado, vía un pequeño ejemplo, una analogía, que nos ha permitido establecer esta implicación, ¿no?, que después ya lo vamos a ver con el teorema. Entonces, pero que A implica B, A es el antecedente de la consecuencia. Entonces, me está diciendo, si nosotros planteamos una pequeña relación que me tenga como antecedente a A y como consecuencia a B, nos vamos a dar cuenta fácilmente de la implicación. Por ejemplo, nosotros decimos, una persona Juan, de nombre Juan, ese es cochabambino. Ajá. Entonces, no es suficiente que sea Juan, por empezar. O sea, tiene que ser Juan, tiene que pertenecer a esta región. Y esa es para nosotros la proposición A. Es como aparentemente una proposición compuesta, ¿no ves?, de dos partes. Juan y este es cochabambino. Ese es mi antecedente. Entonces, mi consecuencia podría ser que Juan es boliviano, porque Cochabamba solo existe aquí. Pero este Juan puede ser de otro lugar que también pertenezca a Bolivia. Nosotros en eso habíamos mostrado que este Juan podría ser de un lugar que se llama Toledo, y Toledo pertenece al departamento de Oruro, ¿no ve? Está cerquita de Oruro. Entonces, claro, ya no es esta condición. Juan es cochabambino, por lo tanto es boliviano. Juan es de Toledo. O sea, quiero que notes, aquí la consecuencia, el segundo condicionante que le estás poniendo es un lugar y ese lugar está perteneciendo a Bolivia. En cambio, Toledo de repente pertenece a Bolivia. Nosotros nos hemos anticipado decirte, a eso pertenece a Oruro. Entonces, por lo tanto, la consecuencia de que sea boliviano tiene algo de probabilidad. Pero es que tienes que ponerle un tercer condicionante, porque no es suficiente que Juan sea de Toledo, ¿no ve? El tercer condicionante es que le hemos puesto que es de Oruro, que Toledo pertenece a Oruro. Pero Toledo hay en varios lugares. Hay en México, hay en España, en varios lugares, ¿no ve? Entonces, ¿qué tal si nos hemos equivocado? Juan es de Toledo, por lo tanto es boliviano, ¿no? Tienes que ponerle condicionantes. Si ese Juan es de Toledo y ese Toledo pertenece a España, tu conclusión podría ser errónea.
¿no ve? Entonces, el hecho es que cuando hay un antecedente y no, la consecuencia no es tan directa, tú le tienes que ir buscando condicionantes adicionales para que la consecuencia sea cierta. Ahora, tampoco le buscamos otras condiciones que no se puedan demostrar, tienen que ser posibles de ser demostradas. Entonces, reitero, no es suficiente decir Juan es boliviano. No es suficiente. Ni tampoco, en algunos casos, Juan es cochabambino, es boliviano. Claro, Cochabamba solo pertenecía a Bolivia. O Juan es de Toledo, ahí ya tenemos problemas con la consecuencia. Hay que ponerle otra alternativa más. Entonces, esa es la implicación. Es ir buscando condicionantes que te permitan concluir en algo que es verdadero. ¿No ves? Para eso vos vas buscando. Es como, por ejemplo, los alumnos que pasamos clases en ETN 601, los que están en este momento, que los podemos ver en la pantalla, ¿no? Claro, yo los puedo mostrar, la pantalla está rodeado de participantes, que esa no la estoy compartiendo con ustedes. Entonces, si yo contabilizo, oye, no sobrepasan ni 40. ¿No ve? Yo dijera, ellos son los estudiantes de Digital 1, yo me equivocaría, porque los registrados pasan de 90, o sea, ni la mitad estamos, ¿no ve? Entonces, no, pues tenemos que buscarlos a todos para decir, esas personas se han registrado en esta materia. Es lo mismo, esa es la implicación para nosotros, ¿no ve? Ok. Entonces, ahora, como consecuencia de la implicación, estamos buscando esos postulados lógicos que nos van a permitir mostrar la implicación. Me está diciendo, si A implica B, que era el que habíamos partido, ¿no ve? Entonces tiene que cumplir que A intersección B sea A. O sea, si es el antecedente, intercepta con la consecuencia, me dé A. Es una condición matemática que me está estableciendo para demostrar que A implica B. Dice que A es verdad, entonces B necesariamente es verdad. Claro, A, el Juan, era cochabambino, es verdad, por lo tanto, el B es verdadero, es boliviano. ¿No ve? Ok, eso más o menos. Y la otra condición es que A más B sea B. Entonces, estas son las dos operaciones. Claro, nosotros decimos matemáticas, ¿no? Pero las dos operaciones algebraicas booleanas que se deben cumplir para que la consecuencia de que A implica B sea cierto. Si no se cumplen estas condiciones, A no implica B. O sea, A no es el antecedente de B. Ok. Entonces, necesariamente se deben cumplir dos operaciones, la intersección y la unión. La intersección me está diciendo, el antecedente es cierto, y la unión me está diciendo, la consecuencia es cierta. Si se cumplen ambos, entonces A implica B. Obviamente, por el principio de dualidad y en la tabla de verdad de 16 funciones básicas, hemos mostrado, pues tenemos dos funciones. Que también existe la función de que B implica A. Entonces, seguramente estas funciones se tienen que cumplir exactamente de la misma manera. ¿No ve? A intersección B, aquí tiene que ser ya B. Y A unión B, aquí ya tiene que ser A, que es la otra implicación. Claro, y nosotros decimos eso por principios de dualidad. Sí, es que, pero también nosotros en las funciones tenemos dos tipos de funciones de la primera forma y funciones de la segunda forma canónica, y que también se han establecido por el principio de la dualidad. Y tú dices, sí, es cierto. Entonces, por ese hecho, es que tú vas a poder sintetizar funciones dadas en la primera forma o funciones dadas en la segunda forma.
de igual manera se tiene que poder cumplir. En el Carnot hacíamos así, pero no teníamos mucho problema, ¿no ve? Acá tampoco tenemos que tener problemas, lo vamos a tener que hacer. Ok. Entonces me dice, si A intersección B es A y A unión B es B, se cumple simultáneamente, o sea, si se cumplen estas dos condicionantes, entonces A implica B corresponde a la función de las variables, ese correspondía, creo, a la función F3. Y el otro caso, que B implica A, correspondía a la función F11. No, de repente estaba al revés, no, era así. Entonces, es solamente recordar esas funciones y plantear cómo vamos a hacer cumplir esto. Y eso es lo que voy a mostrar previamente. Entonces, aquí me he copiado esa tabla de verdad. Nos hemos ido a las 16 funciones básicas de dos variables y me he sacado la tabla que corresponde a la F13. ¿No ve? Este es el F13. Ok, entonces de esa tabla que nos hemos sacado del F13, le hemos ido planteando, estas son las proposiciones de entrada, la proposición A, la proposición B. Entonces aquí hemos hecho su tabla de verdad. Ahí que hemos ido tomando el código binario natural, pues está ordenado de esta forma. Ok, y aquí hemos ido haciendo estas dos operaciones algebraicas, ¿no ve? Con el álgebra de Boole. A intersección B y A unión B. Y hemos ido planteando la operación. 0 intersección 0 es 0. 0 intersección 1 es 0. 1 intersección 0 es 0. 1 intersección 1 es 1. Esa es la intersección. Y para la unión, 0 unión 0 es 0. 0 unión 1 es 1. 1 unión 0 es 1. 1 unión 1 es 1. Justo esas dos operaciones. Y nos tenemos que observar estas columnas que están marcadas con asterisco, porque esas columnas están acá. Esas son los condicionantes que deben cumplir para esta implicación. ¿No ve? Ok. Entonces, eso es lo que estamos mostrando en esta primera parte. Entonces, no estamos diciendo, por ejemplo, y aquí estoy mostrando la implicación. Entonces, me tienen que cumplir ambas proposiciones. Ahora, la proposición A intersección B que está aquí, tiene que coincidir con esta tabla. Y esta tabla tiene que coincidir con el antecedente. Entonces, en este primer caso, estás tú preguntando que A es falso. Ese es el valor de A. Si A es falso, ¿no ve? Con la intersección tú estás afirmando, sí, efectivamente es falso. Entonces, en la implicación, como estás haciendo cumplir que A es falso, nosotros lo interpretamos como es A, 1. ¿No ve? Es efectivamente A. Es como decir, no es cierto que no hemos ido al cine, ¿no ves? Más o menos así. Ese es 1. Y así hemos ido verificando la intersección y la unión. Y ambos tienen que darme la misma tabla. ¿Te fijas? Para esta proposición, la intersección es 1 y la unión es 1. Para esta proposición, la intersección es 1 y la unión es 1. Para esta otra proposición son falsas y para esta otra proposición son verdades. Entonces tú ya estás diciendo, esta es la tabla de verdad de la implicación. ¿No ven? Porque ambos coinciden. Entonces, y tiene su forma de interpretar que solo vamos a mostrar. Dice, esta tabla de verdad se interpreta como sigue. Observemos las columnas marcadas con asterisco. Estas 3 columnas. Luego vamos a observar las columnas marcadas con el símbolo más. ¿No ve? O sea, primero para la intersección, luego para la unión. Entonces, si nosotros observamos eso, dice, en el primer caso, cuando la proposición A es falsa y la intersección es falsa, nos indica que es verdad que la proposición A es falsa. Es lo que te dije al principio, ¿no ve? Aquí me dice la intersección es falsa. Entonces aquí me está diciendo, es verdad que A es falso.
¿No ve? Por eso hemos puesto el 1. La segunda interpretación es, en cambio, cuando la proposición es verdadera y la intersección es falsa, nos niega la validez de A. Y eso es lo que está mostrando acá. Estoy negándote que A sea falso. Pues nosotros estamos diciendo, sí, me has negado. Es verdad, ¿no ve? Es verdad que tú has negado. Y lo otro me está diciendo, si la proposición A es verdadera y la intersección es verdadera, nos indica que es verdad que la proposición A es verdadera, que sería esta posición. ¿No ve? ¿Te fijas? Es esta, la proposición. Entonces, de igual manera, tú puedes interpretar, ¿no ve? Para B, para eso tenemos la unión, y tenemos esta tabla. Si ambos tienen la misma tabla de verdad, es cierto. Lo que proponemos que A es el antecedente de la consecuencia que es B. O sea, le hemos puesto todos los condicionantes para que A implique B, para que este A que era Juan, que era cochabambino, ¿no ve? Y si no es cochabambino, le hemos buscado otras condiciones para que sea boliviano. Eso más o menos es la función implicación. Ahora, hay la segunda parte de esta función que no lo vamos a mostrar simplemente. Eso es para sintetizar funciones de la otra forma. Está apoyado en eso, ¿no ve? Bien, estamos volviendo a explicar acá, porque el antecedente lo buscamos con la otra forma, ¿no? Con las columnas que estaban marcadas con el signo más. Ahora, la otra función, la F11, de la tabla de funciones de dos variables, se tiene que B implica A. B implica A. Entonces, para eso tienes que vos proponer las dos funciones. Ahí está. B implica A, entonces A intersección B tiene que ser B. Es lo que dije cuando mostré lo anterior. A unión B tiene que ser A. Si se cumplen simultáneamente ambas operaciones, entonces B implica A. Y proponemos la tabla, copiamos la tabla de la función F11, interpretamos esa tabla y vemos que esa tabla efectivamente cumple con esa condición, por lo tanto B implica A. Entonces ahora, si nosotros aplicamos las dos funciones de implicación, vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas. Y el método de King-McCluskey está sustentada por estas funciones, por la función F11 y la F13, que son las funciones de implicación. Y estas funciones de implicación, según King-McCluskey, especialmente según King, están respaldados por un teorema que tiene dos partes. Principio de complementariedad que hemos visto, porque tenemos dos tipos de funciones, ¿no ve? Que era el principio de dualidad. Usted dice, el teorema va a tener dos partes. La primera parte me dice, toda función lógica con n variables, ¿no ve? Con n variables. Acá todavía no me he dicho cómo están las variables. Expresada como unión de intersecciones. En sí ya me está diciendo las n variables están como intersecciones. Cada una de dichas intersecciones implica la función. Entonces, como tú tienes que buscar todos los términos de la función, si los encuentran esos términos, esa es la función. Entonces, la envolvente es la función. ¿Y quién es la envolvente? La unión. ¿Quiénes son los términos? La intersección. Sencillito. El teorema es muy, muy sencillo. La segunda parte va a ser parecido. Seguida lo vamos a mostrar. Entonces, esto se demuestra vía la implicación. Para demostrar, dice, sea la función, nosotros tomamos una función f que está formada por unión A1, A2 hasta AN, ¿no ve? Entonces, este A1, el A2, el AN son intersecciones. ¿Dónde? Entonces yo tomo el genérico, uno A sub i, son intersecciones, por ejemplo, por ahora yo digo 3 variables, puedo decir de 4, de 5, del número de variables que tú quieras. Entonces está formado
por intersecciones, y las intersecciones que eran mintérminos, entonces son mintérminos. Y esta, como está, es la unión de mintérminos, entonces es una función. Y esa función es de la primera forma canónica. Entonces aquí me está diciendo, si tú encuentras los A1, los A2, los ANs, que están estructurados de esta forma, tú estás encontrando los términos que pertenecen a esta función. Por lo tanto, no te vas a equivocar en decir, esta es la función f. Entonces, para eso nosotros vamos a buscar vía los implicantes que A intersección B sea A y que A unión B sea B. Pero eso lo tenemos que expresar ahora como A intersección F sea A. ¿No ve? Y que A unión F sea F.